Más de 2 décadas nos han permitido aprender, mejorar y crecer en nuestros procesos de acompañamiento, certificación y generación de confianza en las industrias colombianas, adaptándonos y facilitando la implementación del aseguramiento metrológico y gestión de calidad requerido por las normativas nacionales e internacionales. De la mano de nuestros clientes y aliados, hemos alcanzado logros innumerables que en la lejanía de 20 años parecían imposibles. Es por eso que hoy, gracias a nuestra disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, compartimos otro logro más: ampliar y renovar nuestra acreditación en 5 magnitudes de calibración: masa, temperatura, volumen, presión y humedad relativa. Uno de los beneficios que trae consigo la acreditación es que nos va a permitir realizar una diversificación del portafolio de servicios, lo cual nos convierte en una solución integral para nuestros clientes en lo que tiene que ver con servicios de calibración. Con cada una de las magnitudes procuramos seguir aportando al crecimiento económico y productivo, elevando los estándares de calidad de las diversas industrias colombianas que con sus actividades fomentan la construcción de país. Estos 20 años de trayectoria en el mercado han consolidado a Metroglobal como un laboratorio confiable a nivel nacional. Por eso esperamos hacer presencia en otros países de Latinoamérica, contribuyendo al crecimiento de cada uno de estos países. Dentro de nuestro grupo empresarial, Cardinal Way Colombia, proveemos todas las soluciones de pesaje por parte de nuestro reparador oficial para metrología legal Autopeso SAS. Y en conjunto con nuestro laboratorio es como pretendemos llegar a más industrias y rincones de Colombia, facilitando la operatividad en la logística, contando con cobertura nacional completa y 5 sedes propias en Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali y Barranquilla. Somos Metroglobal SAS, somos Grupo Cardinal Way Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que tengan un plácido día. Y bueno, hemos reanudado nuevamente nuestros webinar. Y bueno, el día de hoy le agradecemos inicialmente a Dios y por otro lado a las empresas que hacen posible esta actividad. Lo que queremos es seguir contribuyendo a la cultura metrológica de tal manera que ustedes también sean partícipes, que sea de manera gratuita, también puedan seguir cultivando esa cultura metrológica que es tan necesaria en estos momentos en nuestro país. Bueno, quiero darle la bienvenida inicialmente a Juan Carlos Ruiz, quien es el experto que nos va a hablar hoy sobre este maravilloso tema, que espero que a todos les sirva. Inicialmente, también les agradezco compartan este video, nos sigan en nuestras redes sociales y estén acompañándonos acá en todo momento. Pueden interactuar con nosotros de manera en vivo. Todas las dudas o inquietudes que surjan a través del evento que vamos a realizar, las vamos a estar contestando. Las que de pronto no alcancemos a contestar, estaremos enviando un correo o de alguna manera. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan participar, que nos digan en qué sitios están, si están acá en Colombia, si están en diferentes países. Lo importante es que la cultura metrológica se extienda a nivel mundial. Entonces, bueno, le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos, quien en este momento nos acompaña. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas las conectadas en este momento. De primera mano, agradecer por el espacio
y, y a Dios por esta oportunidad de generar conocimiento, de compartir conocimiento, y que ojalá se siga repitiendo muchas veces, pues son espacios que son enriquecedores para muchos de los procesos, ¿sí? Entonces, de nuevo, muchas gracias a iMetrology por la invitación, y vamos a comenzar hoy con un tema que es de muchos sectores, de hecho para todos los sectores, partiendo de que la adecuada selección de un instrumento va a permitir evitar costos ocultos o pérdidas en los procesos como tal. Entonces, todo parte de una adecuada selección de un instrumento. Ese es como el principio de todo, ¿sí? Entonces, hoy trataremos de dejar claro o de dejar pautados aquellos ítems necesarios que se deben tener en cuenta para una adecuada selección de un instrumento de medición. Entonces, no siendo más, pues comencemos. Muchachos, otra cosita, qué pena antes de irme. Las dudas que no puedan ser resueltas en el en vivo, en la presentación, está mi correo, ¿sí? El cual se pueden escribir cualquier duda que tengan referente al webinar o cualquier otro tema asociado a metrología, y de la mejor manera trataremos de dar solución a dicha cuestión. Bueno, vamos a comenzar hoy con la selección de instrumentos. Como les decía, es un tema específico que nos atañe, digamos, a las personas que estamos en cabeza de mediciones o en control de procesos, ¿sí? Vamos a reconocer algunas de las definiciones que debemos tener claras, ¿sí? Entonces, voy a partir de que somos personas que estamos relacionadas en el medio, pero hay que llegar a algo, y ese algo es el buen uso de los términos asociados a la metrología, ¿sí? Porque se evidencia o se ha evidenciado en la historia de que cuando uno no utiliza adecuadamente los términos, se presta para confusiones, ¿sí? Entonces vamos a empezar con uno de ellos, que es lo que nosotros vamos a medir todo el tiempo, ¿sí? Vamos a reconocer que es una magnitud, ¿sí? Pues una magnitud es la propiedad de un fenómeno, de un cuerpo o de una sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Habitualmente esa referencia es una unidad de medida. Entonces vamos a pensar cada uno de los que estamos aquí conectados, cuál es esa magnitud que yo estoy midiendo en mi proceso. Entonces unos pensarán, yo mido el peso, ok. El peso es una propiedad de un cuerpo, el cual se puede medir con un instrumento de medida, ¿sí? Ok. Ese peso, ¿en qué unidades se medirá? Por lo general, el peso, según el Sistema Internacional de Unidades, se da en Newton. El peso es una fuerza, ¿sí? Pero entonces hay que diferenciar, yo mido peso o yo mido masa, ¿sí? Entonces nosotros determinamos la masa de un cuerpo expresada en kilogramos como tal. Pensemos en otra, por ejemplo, yo mido la temperatura de un cuerpo que está en una cava de congelamiento, ¿sí? De un cuerpo, perdón, me refiero a un animal, ¿sí? Muerto. O la temperatura corporal de una persona, la temperatura de un plástico recién extruido. Hay muchos ámbitos en los cuales se puede medir la temperatura. Entonces, la magnitud de la temperatura, y se va a medir se le va a hacer referencia a una unidad de medida, la cual pueden ser grados Celsius o los Kelvin como tal, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Y así en todos los procesos de nosotros van a haber magnitudes las cuales tenemos que medir: la humedad relativa, la presión, la corriente, el voltaje, la resistencia, la cantidad de sustancia, ¿sí? La concentración de una solución. Entonces la idea es tener bien claro ese concepto de que la magnitud es esa propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que se puede expresar cuantitativamente. ¿Listo? Siempre
hablando en el término de la metrología, nosotros debemos hacer un buen uso de las unidades de medida, ¿sí? Bueno, hay otro término que es el mensurando, y hablábamos de eso ahorita. El mensurando es esa magnitud que se desea medir. Entonces, aquella persona que en el proceso está verificando la masa de una caja para seleccionar, para ser empacada o desechada por su masa, lo que se está midiendo ahí, ese mensurando como tal, es la masa, ¿sí? La persona que está midiendo la concentración de una solución, el mensurando es esa concentración de esa solución y debe estar asociada a una unidad de medida, ¿sí? ¿Qué es una medición como tal entonces? La medición es ese proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a esa magnitud. Por ejemplo, yo soy el instrumentista de una fábrica de chocolates, ¿sí? Y me mandan a medir la viscosidad del chocolate como tal. ¿Cómo puedo medir yo esa viscosidad? Existen varios instrumentos para medir la viscosidad, ¿sí? Entonces, la medición es el proceso que yo voy a realizar para poder obtener esos valores experimentalmente, porque lo que estoy haciendo es dirigirme al lugar donde tengo el chocolate, poner el instrumento con el cual voy a medir y obtener un resultado de medición, ¿sí? Esas son mediciones experimentales. ¿Qué es lo que pasa? Para uno obtener un mensurando o un valor adecuado a ese mensurando, perdón, yo no lo puedo tomar una sola vez. Es ideal que yo tome varios valores que se puedan atribuir a ese mensurando, ¿sí? Por experiencia, se habla de que una sola medición es como si fuera un punto en el espacio, ¿sí? Y si lo relacionamos un punto en el espacio, es simplemente un punto. Si yo tomo dos mediciones, por ejemplo, voy a obtener una línea recta dentro de un plano, pero en el ámbito de las mediciones sería un rango. Tengo una medición, posiblemente voy a inventarme algo, estoy midiendo el voltaje y la primera medición me dio 100.2 voltios. La segunda medición me dio 100.4 voltios. Ahí yo he tomado solamente dos mediciones y tengo una línea recta o tengo un rango. ¿Listo? Si yo tomo otra medición que me da posiblemente 100.1, ya yo tengo tres datos, los cuales puedo sacar un estadístico o una línea, sí, un estadístico, el promedio, por ejemplo, y ese sería el mejor estimado que yo pueda obtener, la mejor medición, ¿sí? El promedio de esas tres mediciones. Entonces, por eso la medición me habla de que es un proceso en el cual yo puedo obtener experimentalmente uno o varios valores que se puedan atribuir razonablemente una magnitud, ¿sí? Ese atribuir razonablemente es pensar de que yo como instrumentista o que yo como metrólogo o yo como persona encargada de las mediciones debo atribuir razonablemente ese resultado que acabé de obtener a él mensurando. ¿Será que con una medición ya yo tengo la certeza de que lo que medí está bien medido o de que ese valor me va a cumplir con la especificación necesaria? ¿Sí? Ahí es donde entra la experticia de la persona que mide. Es bien importante en este tema de que la persona que mida tenga un conocimiento completo o que quiera conocer completamente ese mensurando, ¿sí? Bueno, por otro lado, esa medición la vamos a realizar con un instrumento de medida, que es lo que nosotros vinimos a hablar hoy. ¿Cómo selecciono yo adecuadamente ese instrumento de medida para medir ese mensurando? ¿Sí? Entonces, primero voy a mirar qué es un instrumento de medida. Un instrumento de medida es aquel dispositivo que es utilizado para realizar mediciones. Ya vimos que una medición es obtener experimentalmente un valor que puede ser atribuido a esa magnitud. Entonces yo con ese dispositivo, lo primero que tengo que hacer es conocer ese dispositivo, saber cómo usarlo para poder obtener esa medición, ¿cierto? Entonces el dispositivo como tal, el instrumento, perdón, es un dispositivo que se va a utilizar para realizar mediciones. El dispositivo puede estar solo o asociado a varios dispositivos suplementarios.
voy a hacer un ejemplo por aquí. Es decir, yo tengo un termómetro de líquido en vidrio, ¿sí? Es un dispositivo utilizado para realizar la medición de temperatura, ¿ok? Pero también puedo tener otros dispositivos que son suplementarios. Por ejemplo, yo tengo una PT100. La PT100 solita, si yo la utilizo, es un dispositivo que me va a permitir medir la respuesta de la temperatura por medio de resistencia. Si yo tengo un dispositivo que me alcance a leer la resistencia, podría tener una respuesta de temperatura por medio de la resistencia. Pero hoy en día lo que pasa es que asociado a esa PT100 o a ese sensor, yo tengo un indicador. Ese indicador es un dispositivo suplementario, lo cual me va a completar como tal un dispositivo que va a ser mi termómetro, ¿sí? Entonces, el instrumento de medida puede estar solo o ser parte de un dispositivo suplementario, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué voy a obtener yo con ese dispositivo de medición? ¿Sí? Con ese instrumento de medición. Voy a obtener un resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a medir? El resultado de medición de ese mensurando como tal es solamente una aproximación o estimación del valor del mensurando, ¿sí? Yo no puedo decir que está completo mi resultado de medición si yo no tengo una incertidumbre asociada, ¿sí? Un dato que no tenga una incertidumbre asociada carece de sentido científico. ¿Por qué? Porque no hay una medición con total certeza de que sea ese valor como tal. Siempre hay una incerteza, siempre hay una incertidumbre, siempre queda una duda. Esa duda puede ser atribuida al mismo instrumento de medición, al personal que realizó la medición, al método con que hicimos la medición o el método que aplicamos al ejecutar esa medición, ¿sí? Entonces, el resultado de una medición está sí y solo sí completo cuando está acompañado de una declaración de una estimación de incertidumbre. Es decir, yo voy a medir el diámetro de una varilla de acero inoxidable con un pie de rey, ¿sí? Entonces, yo podría decir que el diámetro de esa varilla de acero inoxidable es de 4 milímetros, pero de 4 milímetros y ya. Realmente yo medí con un pie de rey. Ese pie de rey tiene una incertidumbre asociada porque yo debo realizar las mediciones con equipos calibrados, ¿sí? La resolución de ese pie de rey me va a generar una duda. El metrólogo que realizó la medición va a generar una duda. La temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica bajo las cuales se realizaron las mediciones de ese sensor, de esa varilla de acero inoxidable, me van a generar una duda, ¿sí? Entonces, lo más sano en la metrología o en la instrumentación es realizar mediciones que vayan acompañadas de la estimación de incertidumbre, porque si no, ese dato carece de fundamento científico, ¿vale? Es bien importante tenerlo en cuenta. Muchos de nosotros podremos estar pensando en ese momento, venga, pero es que yo no tengo la capacidad de estimar incertidumbre, ¿sí? Eso es un tema que, si quieren, lo planteamos, el cual podemos generar otro webinar o un curso completo sobre cómo estimar incertidumbres, ¿sí? Para los procesos en los cuales nosotros trabajamos. ¿Qué fuentes de incertidumbre son asociadas a mi proceso y son adecuadas para yo tener en cuenta dentro de mi proceso? ¿Vale? Ese es pues un resultado de medición, que lo que nosotros queremos es que esos resultados de medición tengan un fundamento científico. Entonces lo mejor es asociarle la incertidumbre de medición. De la buena definición del mensurando, recuerden que el mensurando es eso que yo deseo medir, esa magnitud que yo deseo medir. Entre los otros factores que pueden ser asociados al método, al personal o al instrumento, depende la calidad del resultado de medida. Es decir, cuando yo defino adecuadamente lo que yo quiero medir, teniendo en cuenta mi personal, mi método, mis instrumentos,
la calidad de ese resultado de medición va a ser mucho más alta que si yo simplemente digo que la primera medición que tomé es la verdadera, ¿sí? Entonces, nosotros que nos movemos en el ámbito de las mediciones, tenemos que tener en cuenta esta frase, ¿sí? De la buena definición del mensurando depende la calidad del resultado de medida. Y esa calidad quiere decir la exactitud y la incertidumbre. Entonces, aquí hay dos términos que se ven como ocultos, ¿sí? La exactitud va a hacer referencia a ese nivel de error que yo pueda encontrar en mi instrumento. Y la incertidumbre va a ser ese nivel de precisión que yo requiero de ese proceso, de esa medición como tal, ¿vale? Como tal, entonces vemos lo que es un sistema de medición, el cual está constituido por, lo primero debe ser un mensurando y tiene que ser una magnitud medible, ¿sí? Existen, digamos, mensurandos que pueden ser definidos fácilmente, hay otros que no, ¿sí? Ese mensurando yo lo voy a medir, o voy a realizar las mediciones de mi mensurando con mi sistema de medición, es decir, con mi equipo, con mi instrumento de medida o con mi sistema de medida, ¿sí? Que por lo general va a ser un patrón, ¿sí? O un equipo, ¿sí? Pues va a ser un patrón, ¿sí? Un patrón hace referencia a que es un instrumento que tiene mejores características metrológicas que otro. Entonces yo puedo tener equipos, patrones de trabajo, patrones de referencia o instrumentos de medición. El instrumento de medición que yo voy a usar para comparar ese mensurando se va a llamar un patrón, ¿sí? Después de yo realizar la medición a ese mensurando, voy a obtener un resultado de medida, pero como lo vemos ahí, ese resultado de medida va a ser un valor numérico y una unidad de medida, pero va ligado con una cadena para que tenga fundamento científico, una incertidumbre asociada, ¿sí? A mano izquierda nosotros vemos algo que se llama magnitudes de influencia. Eso es lo que nosotros como metrólogos o instrumentistas debemos tener en cuenta para poder realizar una adecuada medición de ese mensurando, porque son esas magnitudes de influencia las cuales me van a afectar al mensurando, a mi sistema de medición y a mi resultado para yo poder tener una certeza. Esa certeza la vamos a expresar como un intervalo, como un rango, ¿sí? Ese rango en el cual voy a decir que ese dato que yo voy a dar va a tener una certeza de un 95.45%, es una incertidumbre. Yo estoy dando, con ese 95.45% que acabo de decir, yo estoy diciendo, vea, el 95% de mis datos van a estar dentro de ese valor que yo dije, ¿sí? Entonces, la idea es esa, la idea es que cada uno de nuestros procesos como tal, y ahorita vamos a deducir que el mejor o el parámetro más importante para tener en cuenta la selección de un instrumento va a ser la incertidumbre a fin de cuentas, ¿sí? Porque hay otros factores que van ligados a las tolerancias que nosotros definamos, a las características de los equipos que definamos, al riesgo que yo como instrumentista, como dueño de proceso, estoy dispuesto a aceptar en el caso de que haya una falla, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva lo que alcanzamos a ver es un sistema de medición el cual se va a ver afectado siempre por magnitudes de influencia, y esas magnitudes de influencia son las que nosotros tenemos que tener en cuenta o las que nosotros debemos aprender a manejar para saber que esos factores son los que me pueden generar duda en mi medición como tal, ¿sí? Dentro de la norma 10.012 de la confirmación metrológica, que nos habla de los términos de confirmación metrológica, hay un término muy usado y realmente que nos va a ayudar mucho a entender esto, y es que nosotros como instrumentistas o dentro de nuestros procesos, debemos tener definido un sistema de gestión de las mediciones, ¿sí? Que van a ser, por definición, ese conjunto de elementos interrelacionados que van a interactuar, o pues los elementos interrelacionados van a interactuar como tal, ¿cierto? Que son necesarios para lograr esa confirmación metrológica
y sobre todo el control de los procesos de medición. Entonces, lo que nos reza esta norma es que nosotros deberíamos tener en cuenta todos esos elementos que van a interactuar entre sí para nosotros poder decir, este proceso yo lo estoy midiendo adecuadamente y la confirmación metrológica, es decir, el proceso de evaluación que yo le estoy haciendo al resultado, a los instrumentos, a la incertidumbre, al proceso como tal, es adecuado y no me va a generar pérdidas en este caso, ¿sí? Eso frente al sistema de gestión pues, de mediciones que debemos tener todos los que estamos inmiscuidos con las mediciones. No quiere decir que va a ser un sistema de gestión de calidad. Es muy distinto lo que es un sistema de gestión a un sistema de gestión de mediciones, ¿sí? El sistema de gestión de las mediciones es que vos tengas en cuenta cuáles son esos conjuntos, cuáles son esos elementos que te están, que están interactuando para vos obtener un resultado de medición, ¿sí? Ok. Dentro de ese sistema de gestión de las mediciones, entonces lo que yo les hablaba es que está asociado el riesgo y cuáles son las consecuencias que yo voy a aceptar para ese sistema de gestión de mediciones, ¿sí? Voy a inventar algo por aquí. Yo soy el responsable de la medición de que todas las fichas de dominó sean iguales y puedan caber en una caja, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo y las consecuencias que yo, como responsable de ese proceso, estoy dispuesto a tener si en una de esas piezas se va mal? ¿Qué podrá pasar? ¿Cierto? Entonces, hoy en día todas las normas internacionales van ligadas y van enfocadas al riesgo, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta, tras muchos años de estudio, pues no me incluyo ahí, pero realmente son muchos científicos que se han dado cuenta de que considerar el riesgo lo que hace es beneficiar el sistema donde se mueva y generar la mejora continua del proceso, ¿sí? Entonces, nosotros, dentro de ese sistema de gestión de mediciones, debemos definir un alcance y una extensión, ¿sí? Es decir, yo voy a medir todas las piezas del dominó, ¿sí? Y tener en cuenta cuál es el riesgo en el caso tal que yo permita pasar una pieza defectuosa cuando no lo debía haber dejado pasar. O qué pasa si yo rechazo una pieza que estaba conforme cuando yo no la debía rechazar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos incumplimientos? Yo debería tener en cuenta todo eso, ¿sí? Bueno, ya me estaba adelantando y algunos de los criterios de desempeño, digamos, serían, por ejemplo, la probabilidad de una falsa aceptación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo como instrumentista o como metrólogo estoy aceptando un ítem como conforme cuando no lo es? ¿Cuál es el riesgo asociado a tomar esa decisión como tal, ¿sí? ¿Qué pasa si yo como metrólogo, cuál es el riesgo, cuál será la consecuencia que yo rechace un ítem que yo rechace un ítem como no conforme cuando realmente sí es conforme? ¿Qué va a desencadenar eso en mi proceso de medición? Reprocesos, costos, tiempo. El tiempo se ha vuelto una variable realmente costosa dentro de los procesos, ¿sí? Voy a inventar algo en la calibración de termohigrómetros. ¿Qué pasa si yo... Es un proceso que tiene asociado un tiempo de calibración aproximadamente de 2 días como tal. ¿Qué pasa si yo rechazo o acepto un instrumento que calibré y dije, no, está bien calibrado cuando no estaba bien calibrado? Acabo de perder 2 días de tiempo, 2 días de recurso, el desgaste que van a tener mis patrones, el desgaste del cliente como tal, porque yo al cliente le dije sale en 3 días y no le voy a poder entregar en 3 días. Entonces, todos esos factores son los que debemos tener en cuenta y debemos definir desde una vez cuál es el riesgo que yo voy a permitir dentro de mi proceso, ¿sí? Otro de esos criterios de aceptación es el tiempo de detección de confirmación metrológica. Yo mandé a calibrar mi instrumento, yo mandé a calibrar mis pesas patrón, por ejemplo, ¿sí? Llamé al laboratorio, me cotizaron, mandé a calibrar mis pesas y me entregaron mi pesa.
¿cierto? Mi pesa yo la puedo usar inmediatamente, después, a las 3 semanas, o cuando tenga mi certificado de calibración, ¿sí? Entonces, realmente es eso lo que yo debo pensar. O sea, yo mandé a calibrar un instrumento, yo ese instrumento no lo puedo utilizar mientras yo no tenga un resultado. Ese resultado es el que me va a permitir a mí generar la confirmación metrológica de que el resultado obtenido en la calibración es apto para mi proceso y que puedo realmente seguir utilizando mi instrumento de medición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo mientras me devuelven un equipo sin certificado de calibración? Eso es, ¿qué tal si se utiliza el instrumento y el equipo era no conforme y no te diste cuenta sino después de realizarle la confirmación 2 semanas después? El trabajo no conforme que se va a desatar de ahí es realmente grande, ¿sí? Entonces, ese es uno de los factores que uno debe tener en cuenta para esta selección de instrumentos, ¿cierto? El riesgo y las consecuencias como tal dentro de mi sistema de gestión de medición, ¿sí? Otro podría ser el tiempo de ocio de los equipos quietos, ¿sí? Continuemos por aquí. Entonces, de inicio, antes de que yo tenga, o bueno, digamos dentro del proceso de la compañía en el que yo trabajo, estoy haciendo un ejemplo, yo debo primero, me dicen, Juan Carlos, usted es el responsable del área de producción de calidad, ¿sí? Entonces, usted es el que me debe decir a mí qué cumple y qué no cumple. Usted es el que me debe garantizar que todos los productos que salgan de ahí son adecuados y que la pérdida para mi empresa sea mínima. Yo tengo que tener definido como tal para la generación de ese proceso una capacidad de medición requerida. Sí, es decir, cómo yo como cliente o como dueño de proceso especifico mi proceso de producción, de medición. Juan, listo. Para que a nosotros nos dé rentabilidad nuestro negocio, máximo al día se puede perder el 2% de materia prima. Ya yo tengo una capacidad de medición requerida. ¿Sí? Estoy diciendo por lo menos que en todo el proceso del día yo puedo perder un 2% de producción. ¿Sí? Eso simplemente es un límite, es una tolerancia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esa persona o con ese responsable? Como ahorita les decía, el proceso de la capacidad de medición debe ser definido por personal que tiene un conocimiento profundo de ese proceso de producción o de medición, ¿sí? No es sano definir una capacidad de medición con una persona que desconozca cómo es el proceso. ¿Por qué? Porque me va a dejar factores importantes por fuera de mi proceso de medición. Entonces, no basta solamente con tener los mejores equipos, porque puede que la persona escoja los mejores equipos, pero no me esté ejecutando adecuadamente un control en mi proceso de producción, ¿sí? O lo más, o a lo que viene ese webinar es que la persona no selecciona adecuadamente los instrumentos de medición, ¿sí? Eso puede generar para mi proceso grandes pérdidas, ¿sí? O costos ocultos que a lo último van a desencadenar en pérdidas millonarias, en mucha cantidad de pérdidas, ¿vale? Por otro lado, se debe tener en cuenta, pues como yo les decía, el riesgo de una medición incorrecta, de que la persona no sepa utilizar los instrumentos de medición, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de que una persona mida mal las piezas que debe medir bien, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la consecuencia de que la persona que me esté comprobando que la salinidad de un producto sea tal? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la pérdida asociada a esa mala interpretación de un resultado? Entonces, lo que hablamos en este momento es que esa persona que mide, ese instrumentista, debe tener asociado un nivel de conocimiento mínimo, y ese mínimo debe ser un estándar alto dentro de ese proceso para que no haya un riesgo superior que afecte mi proceso. ¿Vale? Dentro de esa capacidad de medición requerida, hay algunos aspectos o algunos requisitos que se pueden establecer
para poder definir esa capacidad de medición requerida. Uno de ellos es el alcance. ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablábamos ahora que de la buena definición de un mensurando viene la calidad del resultado de medición, es cuando yo pueda entonces definir esto. ¿Cuál es el alcance de medición de mi proceso? ¿Qué es lo que yo quiero medir? Ah, yo quiero medir las muestras que salen del proceso que máximo me van a medir, van a pesar, por ejemplo, no sé, inventándome algo, 7 gramos, 8 gramos, 10 gramos. ¿Cuál es el alcance? ¿Cierto? De esos 7 gramos, ¿cuál va a ser el error máximo permitido? ¿Cuánto es lo que yo voy a tolerar como pérdida? O desde qué valor yo no puedo tolerar esa muestra, yo no puedo aceptar esa muestra, ¿cierto? El factor que viene ahora es la incertidumbre requerida, muchachos. Entonces, de pronto, lo que hay en el medio es la poca cultura del manejo de la incertidumbre, ¿sí? De la poca divulgación que ha habido en los procesos de medición acerca de la incertidumbre, ¿sí? Porque es que aquí en el ámbito meteorológico es fácil pensar de incertidumbre, pero en el ámbito de la producción, en el ámbito empresarial, en el ámbito de mediciones industriales a nivel de una empresa, ¿la incertidumbre es importante o no es importante? ¿Sí? Realmente debe ser el parámetro más importante que se debe manejar, porque no solamente se trata de que yo esté perdiendo poco material o de que mis recursos yo los pueda reutilizar, ¿sí? La duda que queda de esa medición es la que me está generando a mí las pérdidas como tal. Es la duda que queda, ¿sí? Y esa duda puede estar atribuida a 3 factores como tal: al personal, al método o al instrumento. Entonces, dentro de mi proceso de medición, yo debo hacer un análisis y definir, ¿será el método de medición el que más duda me está generando en mi proceso? ¿Será mis equipos? ¿Será mi personal? Entonces, ahí es donde un pensamiento crítico sobre la duda del proceso es adecuado. Y lo interesante de hoy en día es que todos tenemos la capacidad o la posibilidad de estimar esa duda, ¿sí? Científicamente la duda se puede controlar, se puede cuantificar. El problema es que no se puede corregir. Los errores en exactitud de un instrumento se pueden corregir, pero la incertidumbre no. La incertidumbre, yo estimo incertidumbre con el ánimo de cuantificar y de darme cuenta cuáles factores puedo corregir y cuáles no. Entonces, si yo digo, no, yo no puedo corregir nada de mi proceso, la incertidumbre va a ser gigante, ¿vale? Entonces, hay que pensar hoy en día en la incertidumbre, en la duda que queda. No hay nada exacto, muchachos, no hay nada, nunca hay nada sin certeza. O sea, no hay una certeza absoluta en el universo. No hay una certeza absoluta. Siempre hay una incerteza, siempre hay una duda, sí, una incertidumbre. Bueno, continuando con los requisitos que se pueden establecer dentro de la capacidad de medición requerida, son los límites de medición. ¿Hasta qué punto puedo yo medir? ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de tolerancia que yo voy a especificar dentro de mi proceso para definir que hasta ahí está bien? ¿Sí? ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuál es la estabilidad de mi proceso? ¿Qué tan variable va a ser en el tiempo ese proceso? Existe algo que se llama el factor de riesgo, es decir, como ya podemos controlar el riesgo, el factor del riesgo nosotros lo podemos sacar de acuerdo al tratamiento que nosotros lo queramos dar. Existen muchas bibliografías o muchas referencias de las cuales nos hablan de la gestión del riesgo, ¿sí? Como les decía ahora, todas las normas de calidad ahora van enfocadas al riesgo, ¿sí? Yo trabajo bajo un esquema que es la 17025 y la nueva versión, que es la de 2017, va enfocada al riesgo, ¿sí? Anterior a ello, la ISO 9001 también se enfocó en el riesgo, ¿sí? Entonces, todas las normas están enfocadas al riesgo, las normas de calidad, pensando siempre en la mejora continua del proceso. Entonces,
Ya existe mucha literatura asociada a la cuantificación del riesgo y el tratamiento de los riesgos. Aquí yo planteo un ejemplo muy simple para los instrumentos de medición y es pensar que dentro de mis instrumentos siempre va a haber un riesgo o dentro de mi proceso siempre va a haber un riesgo y yo podría definir como para mis instrumentos, por ejemplo, ese análisis del riesgo asociado al uso del instrumento podría ser la ocurrencia de que ese riesgo se materialice. ¿Cuál es la severidad de que ese riesgo se materialice? ¿Y cuánto tiempo o cómo va a ser la detección de ese riesgo como tal o de que ese riesgo se materialice? ¿Sí? Entonces, una de las tantas formas que hay es darle un valor o cuantificar esos factores, ¿sí? Esos factores que son cualitativos, pasarlos a una forma cuantitativa y sería como darles una escala tanto a la ocurrencia como a la severidad y a la detección. Por ejemplo, ¿sí? Cuantificar del 1 al 10, siendo el 1 más bajo y el 10 lo más alto. Y yo decir que mi factor de riesgo asociado a ese instrumento va a ser, por ejemplo, el producto de los 3 factores sobre 100. ¿Sí? Eso lo defino yo como dueño del proceso. Ese factor del riesgo va a ser un escalar que ahorita vamos a ver, es un número el cual me va a multiplicar o a dividir mi capacidad de medición, ¿vale? Ese factor de riesgo me va a ayudar a definir si la capacidad de medición requerida es buena o es mala, ¿sí? Otra forma podría ser que yo sume los 3 factores y los divida sobre 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería como un promedio, como tal, el factor de riesgo sería un promedio del riesgo asociado entre la ocurrencia, la severidad y la detección, ¿vale? Otro podría ser la combinación cuadrática entre 3 de esos factores que yo estoy mirando, ¿vale? Entonces, yo como proceso, como líder de proceso, o como instrumentista, o como persona encargada de que esto funcione, yo puedo detectar, o puedo definir un factor de riesgo antes de empezar a medir y decir, no, es que el factor de riesgo para mi proceso es tanto, ¿sí? Eso lo voy a utilizar yo como un escalar, ¿sí? Entonces, bajo la premisa de la capacidad de medición requerida, yo podría decir que está definida como más o menos los límites de control sobre 3 veces el factor de riesgo, ¿sí? En la calibración o la recomendación internacional para la calibración o fabricación de pesas clase OIML, se podría pensar de que uno de esos zonas de seguridad es la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pensando en que si bien una pesa, la desviación de masa convencional de una pesa no puede variar más de 2/3 el error máximo permitido porque el otro tercio es la incertidumbre, ¿sí? Entonces yo podría decir que ese 3 veces que me está dividiendo los límites de control es un margen de seguridad del 33% como tal, ¿sí? Entonces ahí es donde yo estoy definiendo mi capacidad de medición, decidiendo que entre mi tolerancia por mi factor de riesgo voy a obtener un valor, ¿sí? Esto, digamos, siempre es pensando en el riesgo en mi proceso de medición. Esto es un ejemplo de cómo se puede definir la capacidad de medición de mi proceso como tal. Es simplemente un ejemplo. Ahorita, pues dentro de esta diapositiva veamos un factor o un término que es el más o menos el LC o el límite de control. Esos LC o límites de control pueden estar definidos también como límites de tolerancia, como intervalos de tolerancia o límites de aceptación. Ya eso lo define cada persona y cada proceso, ¿sí? Los límites de tolerancia entonces están definidos como el límite especificado superior o inferior de los valores permitidos para esa propiedad. Yo estoy midiendo temperatura y mi límite de tolerancia son 2 grados Celsius. Perfecto. Eso es tu proceso, pero date cuenta si esa tolerancia es adecuada a tu proceso como tal, ¿sí? El intervalo de tolerancia. Entonces, si estoy hablando de un intervalo, quiere decir que yo tengo un límite inferior o un límite superior. Ahorita gráficamente vamos a ver cómo se puede definir ese intervalo de tolerancia, pero realmente son los valores permitidos para una propiedad dentro del límite inferior o superior, ¿sí? El límite de aceptación como tal es un límite especificado superior o inferior para valores permitidos para una propiedad como tal, ¿sí? Aquí podemos ver entonces que dentro
de esa selección de los instrumentos de medición está definir adecuadamente cuál va a ser la tolerancia de mi proceso, ¿sí? En mi proceso yo voy a tener un límite de tolerancia inferior, como lo vemos en la imagen izquierda, perdón, o dentro de mi proceso yo solamente voy a tener un límite de tolerancia superior, es decir, todo lo que esté por debajo de ese límite es conforme o no conforme, o me sirve o no me sirve para mi proceso. ¿Sí? El caso contrario sería el límite inferior, todo lo que esté por encima de ese límite de tolerancia va a ser apto para mi proceso, va a ser conforme o no va a ser conforme para mi proceso. Y lo que vemos en la imagen de abajo es el intervalo de tolerancia como tal, es la zona especificada donde ese ¿qué? Se me fue, ese valor permitido de esa propiedad va a ser conforme, ¿sí? Es donde está por encima del límite inferior y por debajo del límite superior, ¿sí? Eso hablando en parte de las tolerancias como tal. Aquí gráficamente podemos ver a lo que se hace referencia con una especificación superior, ¿sí? Que sería la línea continua en negrilla, ¿sí? Un límite de tolerancia inferior, un límite de especificación inferior, sería la línea en negrilla, la que está más abajo, ¿sí? También puedo definir unos límites de aceptación, que era lo que yo les decía ahorita, con que ese 3 veces ese factor de riesgo puede ser una zona de tolerancia, una zona de seguridad, donde yo pueda tomar decisiones a tiempo para mi proceso como tal. Aquí están definidos como una zona de seguridad W, ¿sí? En varias charlas que hemos dado sobre declaración de conformidad, hacemos referencia a la ILAC G8, de donde se extrae esta imagen, y es que esas zonas de seguridad te pueden ayudar a prevenir trabajos no conformes, ¿sí? Entonces, se llaman así, zonas de seguridad, y el intervalo de aceptación sería aquel intervalo o aquellos valores de esa propiedad que están dentro de las dos líneas punteadas. Dentro de las dos líneas punteadas sería el intervalo de aceptación. Dentro de las dos líneas continuas en negrilla serían los límites, el intervalo de tolerancia o de especificación, ¿sí? Entonces, todos los valores que se encuentren dentro de la línea punteada, con toda seguridad podría decir que están dentro de la zona de especificación marcada en negrilla. Entonces, de la adecuada definición de esas tolerancias también depende nuestro proceso, ¿sí? Aquí hay algo, y es, supongamos que no estamos viendo estas barras de error para los puntos A y B, ¿sí? Sino que simplemente estamos tomando el valor de la característica como tal, es decir, el valor sin la incertidumbre. Es decir, eso sería una regla de aceptación simple. Una regla de aceptación simple, por ende, trae un riesgo asociado de por lo menos el 50% de una probabilidad de falsa aceptación o una probabilidad de falso rechazo, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta la incertidumbre, y ahora se los decía, se corre mucho más el riesgo de que tu especificación, de que tu propiedad no esté cumpliendo, ¿sí? Hay mucho riesgo asociado. Entonces, como podemos ver aquí, la incertidumbre asociada al punto A es mucho más pequeña que la incertidumbre asociada al punto B, ¿sí? Eso nos ayudaría a nosotros a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo o cuál es el nivel de riesgo que yo, dueño de mi proceso, estoy dispuesto a correr en las mediciones que estoy generando? ¿Vale? Aquí hay unas definiciones y es asociadas al riesgo. ¿Cuál es el riesgo específico? ¿O a qué me estoy haciendo yo referencia con el riesgo específico? ¿Sí? El riesgo específico es esa probabilidad de que un determinado elemento aceptado sea no conforme, ¿sí? Voy a poner otra vez el ejemplo de las fichas de dominó. ¿Qué pasa si yo mido mal las fichas de dominó? ¿O qué pasa si yo, dentro de una industria cosmética, mido mal los recipientes donde va a ir el labial, por ejemplo, ¿sí? La persona que me está controlando el proceso de las tapas, supongamos que va a ser distinta a la persona que me está controlando el proceso de donde yo he hecho la pasta labial, ¿sí? Si yo, como responsable del proceso donde se echa la pasta labial, mido mal
toda la producción de las tapas se me puede perder, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo necesito entender. ¿Cuál es esa probabilidad o cuál es ese riesgo que que yo quiero aceptar? El riesgo global se hace referencia a que es la probabilidad media de que se acepten ítems cuando no son conformes o se rechacen siendo conformes. Ya esto hace referencia a un lote como tal, ¿vale? Dentro de esos límites que nosotros podemos definir está, por ejemplo, límites por la función metrológica. ¿Cómo así que la función metrológica vuelve y juega? El conocimiento del proceso como tal está asociado a una persona, ¿sí? Esa persona debe tener un conocimiento metrológico asociado a su proceso alto, porque allí es donde se van a mitigar todos estos errores como tal, ¿sí? La especificación del proceso, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida que yo voy a aceptar? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a perder del proceso como tal? ¿Cuántos bananos de un gajo de bananos estoy permitiendo yo que se pierdan? ¿Sí? ¿Cuántas llantas de un lote de llantas estoy yo dispuesto a perder? ¿Sí? Esos límites pueden estar definidos por procesos, por normas, por procedimientos internos, ¿sí? ¿Cuántos quesitos que no salgan cuadrados estoy dispuesto yo a pasar? ¿Cuántos quesitos menores a 125 gramos estoy dispuesto a pasar? ¿Sí? Eso tiene ciertas implicaciones. La metrología legal en el país cada vez se hace más fuerte, ¿sí? Esos límites también pueden ser definidos por normas, por estatutos, por regulaciones, por reglamentos técnicos, ¿sí? ¿Cuánto es el margen de error que se puede permitir en el llenado de tanques de gasolina, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto está, qué tanto está dispuesto una de estas casas de dueñas de petroleras, de estaciones de servicio a perder en gasolina porque sus dispensadores o sus surtidores de gasolina no estén bien ajustados? ¿Sí? Eso es lo que hay que pensar, esos límites de tolerancia, ¿cierto? Aquí hay, digamos, ciertas especificaciones que se alcanzan a ver. Se me van a permitir un segundito, me perdí por aquí. Ok, en esa imagen entonces hay 3 imágenes que nos van a hacer pensar en esos intervalos o en esos tipos de límites o tolerancias que vamos a tener, ¿sí? ¿Qué pasa si yo dentro de mi proceso, midiendo temperatura en un rango de menos 20 grados Celsius a 400 grados Celsius, voy a tolerar 0.01 y estoy obteniendo medidas con un equipo que tiene una resolución de 0.1? Realmente yo no estaría utilizando un equipo adecuado para eso. Entonces, yo debo definir mis tolerancias o mis límites de acuerdo a la capacidad de medición de mi instrumento. Yo no puedo poner un límite de especificación o de tolerancia que sea más estricto que lo que me pueda entregar mi instrumento, ¿sí? Entonces, ahí ya yo voy haciendo digamos, como una relación entre los límites de tolerancia y un factor que viene, ¿cómo se dirá? Intrínsecamente en el instrumento, pues que viene dentro del instrumento de medición como tal y que yo no lo puedo modificar, pues a menos que no se permita modificar esa característica. Y es la resolución del instrumento, ¿sí? Entonces aquí yo quiero hacerles como una aclaración frente a los términos de exactitud y precisión, ¿sí? Muchos manuales de fabricantes, que estamos hablando ahorita, que esas especificaciones pueden ser dadas por fabricantes, muchos de los fabricantes, o en la literatura, y más que todo en la literatura en inglés, se utiliza un término que es accuracy, ¿sí? El accuracy nosotros lo podemos interpretar, o a veces lo hemos interpretado de manera errada, ¿sí? El accuracy hace parte o hace referencia a la exactitud del instrumento. La exactitud del instrumento hace referencia al error tolerado,
solo al error tolerado. Y la precisión hace referencia a la desviación estándar de ese instrumento. Entonces aquí gráficamente podemos ver de que la exactitud es la diferencia que hay respecto al valor de referencia, ¿sí? Pero la precisión es esa dispersión de los datos o la desviación estándar de los datos respecto a ese promedio de mediciones que se generan. Entonces, lo ideal es no confundir las especificaciones del fabricante, como por ejemplo la exactitud y la precisión, ¿sí? Entonces aquí voy a mostrar varios ejemplos de que me hablan, por ejemplo, de precisión. Si yo estoy midiendo temperatura con el termómetro cuyas especificaciones se encuentran en la tabla 4.11, ¿sí? En grados Celsius, yo estaría hablando de que voy a hacer la pregunta, ¿sí? Para que me puedan responder por ahí. El error asociado al instrumento cuando yo mido de menos 20 a 400 es de más o menos 1% más 50 dígitos. ¿Será el error? ¿O a qué estoy haciendo yo referencia con la pregunta? ¿Cuál es ese límite de especificación que me están dando ahí? ¿Está asociado al error o a la precisión del instrumento como tal? ¿A la exactitud o a la precisión como tal? Ahí claramente me habla precisión. Entonces, por eso es importante conocer los términos, ¿sí? La precisión me va a hablar de cuánto me pueden variar las indicaciones de ese instrumento en ese rango, ¿sí? Pero la exactitud, en caso tal, si eso me dijera exactitud, me quería decir que el error máximo iba a estar allá, ¿sí? Recuerden, el error yo lo puedo corregir, la incertidumbre no, ¿sí? Por ejemplo, en las especificaciones de otro equipo que se ve abajo en la tablita que es como grisecita, vemos que dice Accuracy Instrument Only, ¿sí? Y nos está dando un rango, nos está diciendo que es más o menos 0.01 grados Celsius desde menos 80 grados Celsius hasta 199.999 grados Celsius. ¿Qué podrá ser ahí? ¿La exactitud o la precisión? ¿Sí? Entonces, muchos fabricantes nos entregan simplemente accuracy, 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 ¿sí? Hay que tener en cuenta que la accuracy hace referencia a la lejanía, perdón, a la cercanía que hay entre el valor de referencia y la respuesta del instrumento. Entonces, el accuracy o la exactitud es lo que me va a medir el error del instrumento, ¿sí? Por ejemplo, en las balanzas, la mayoría o el método normalizado más utilizado es la guía SIM, ¿sí? La guía SIM es aquella guía que me va a entregar los parámetros para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático autoindicados. Y existen 3 pruebas. Una de ellas es la prueba de excentricidad, la otra es la prueba de repetibilidad y la otra es la prueba de linealidad, ¿sí? Mal llamada la prueba de linealidad porque realmente se llama la prueba de error en la indicación, ¿sí? Esas 3 pruebas me están entregando algo totalmente distinto. La prueba de repetibilidad me está hablando de la precisión del instrumento, mientras la prueba de error en la indicación o la prueba de linealidad me está hablando de la exactitud del instrumento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos también una tablita con especificaciones de una balanza, de balanzas como tal, ¿sí? Y me está diciendo, la legibilidad o la resolución del instrumento es de, si vemos la tercera columna, vemos que es de 0.1 miligramos, ¿sí? Nos está hablando de un rango de pesaje que es de 120 gramos, ese es el rango máximo o el intervalo máximo, el parámetro máximo de medición, ¿sí? Me está hablando de una reproducibilidad, ¿sí? Y de una linealidad. Me está diciendo que la linealidad es más o menos 0.2 miligramos, quiere decir 2 divisiones de escala. ¿Hacia dónde debería yo enfocar esa linealidad o ese parámetro, esa característica de mi instrumento? ¿Sí? ¿A la precisión o a la exactitud como tal? Arriba podemos ver el ejemplo más conocido en la metrología y es del término asociado a la precisión o a la exactitud. Si nosotros vemos la diana del lado derecho, nos damos cuenta que es un equipo
dentro de lo que más se puede, preciso, pero no es exacto. Sería exacto si todos sus punticos, o si por lo menos los puntos estuvieran dentro del círculo rojo interior, ¿sí? Por ejemplo, al lado izquierdo vemos un equipo que no es muy preciso, pero es más exacto que el otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos ayudar de recursos mnemotécnicos como estos, ¿sí? Donde la precisión, recuerden que es la cercanía entre las indicaciones, ¿sí? Entre ellas mismas, ¿sí? Y que la exactitud me hace referencia a la cercanía contra el valor de referencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo un patrón, cuando evalúo exactitud es la cercanía que hay entre la indicación y ese patrón. Y la precisión es el número o la desviación estándar que puedo encontrar ahí. Vale. Yo no les estaba mostrando eso, estaba hablando ahora de esto. Otra presentación. Qué pena. Vamos a hablar de las características de los las cuales digamos, tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el rango, la escala de solución, los intervalos de exactitud o las puertas con que era lo que estábamos hablando. ¿Sí? El rango como tal entonces debe ser adecuado a esa necesidad de mi proceso. ¿Sí? Si yo necesito medir de 0 a 20 bares, ese equipo no sería adecuado. ¿Por qué? Porque su rango de medición no me lo va a permitir. El entorno, el rango está definido como ese entorno comprendido entre el valor mínimo y el valor máximo que pueda detectar ese instrumento. También se puede llamar como el campo de medida. Entonces, uno de los factores fundamentales es que yo pueda medir mi mensurando ¿con qué? Con un equipo que tenga un rango adecuado. No es bien visto, no es bien usado, no es bien, digamos, no es adecuado que yo pese muestras de 20 kilogramos en una báscula de 2. ¿Sí? El rango no es adecuado. Debería pesar 20 kilogramos en una balanza de 20 kilogramos o de 30 kilogramos como tal. No es sano que yo mida lápices con una cinta métrica, la cual solamente va indicada en pies, ¿sí? Seguramente voy a estar midiendo menos de un pie siempre, entonces yo debo utilizar instrumentos los cuales tengan un rango adecuado. Las escalas como tal. Hay instrumentos como lo son los multímetros, que por eso es que se llaman multímetros, es porque pueden medir varias magnitudes, ¿sí? Los cuales tienen escalas graduadas, ¿sí? Hay que mirar que las escalas graduadas sean adecuadas. Seguramente me van a decir, esa tabla de la mano izquierda no tiene nada que ver con el multímetro de la mano derecha, y eso es cierto. La tabla izquierda me va a hablar de escalas que van de 10 voltios a 50 voltios, a 250 voltios, a 500 voltios, ¿sí? ¿Será que con ese multímetro yo puedo medir 500 milivoltios? ¿La escala adecuada me lo va a permitir? ¿El rango será adecuado? No. ¿Sí? En cambio, con el multímetro de la mano derecha, yo sí lo puedo hacer, ¿sí? Ahí alcanzo a ver que tiene varias escalas de medición que me va a medir en ohmios, va a medir resistencia en ohmios, va a medir resistencia, va a medir corriente continua, va a medir diodos, va a medir conductividad, va a medir voltaje en corriente alterna y va a medir voltaje en corriente directa. ¿Sí? Entonces, el multímetro es un claro ejemplo de las escalas que nosotros podemos tener dentro de un instrumento de medición. ¿Sí? Hay otro, por ejemplo, que es muy clásico y son las reglas. Esas reglas rígidas. Las reglas rígidas tienen escalas en centímetros, en milímetros. ¿Sí? Entonces tener en cuenta de que la escala es un factor también importante para la selección del instrumento. Por ejemplo, la resolución del instrumento, ¿sí? La resolución entonces, como definición, es la mínima variación de una magnitud de medida que da lugar a la variación perceptible de la indicación correspondiente a ese valor, ¿sí? Yo no puedo medir en milímetros con la segunda regla. ¿Será adecuada para medir piezas que estén por debajo de 1 centímetro? Yo no lo podría medir allí, ¿sí?
¿Será adecuado medir con la regla azulita piezas que midan más de 30 metros? Yo no lo vería adecuado, ¿sí? De pronto va a tener un nivel de exactitud más alto, sí, pero la regla sí me dará la longitud adecuada, sí tendrá el rango asociado a la magnitud que yo necesite medir. No, ¿sí? Entonces a mano derecha podemos ver, digamos, como un símil sobre lo que es la resolución, ¿sí? La resolución de la bolita negra, de la bolita negra es como la mejor resolución, tiene mejor resolución, la cual nos va a dar mayor precisión y en este caso nos va a representar una buena repetibilidad, ¿sí? La indicación o la resolución que se representa como un circulito con una cruz, ¿sí? Aparentemente también es pequeña, entonces es una alta resolución, tiene una alta resolución, o sea, tiene una alta legibilidad y la precisión como tal es baja, ¿sí? Pero haciendo alusión a los términos que hablábamos ahorita, ese término será precisión o exactitud como tal, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros, así la literatura o así todo lo que nosotros encontremos en internet o en el medio esté equivocado, somos nosotros los que debemos tener muy presente estos conceptos, ¿sí? Si yo soy riguroso con lo que estoy hablando, ese término no sería precisión, sería exactitud, ¿sí? El puntero negro tiene una alta precisión y una alta exactitud porque está en el punto donde debería llegar, está muy cercano a la referencia y los puntos están cercanos entre sí. Sin embargo, el segundo puntero, que es el que tiene una cruz negra, una crucecita por dentro, son precisos, pero no es exacto ese instrumento como tal, ¿sí? Por otro lado, los circulitos o el instrumento que tiene una resolución representada en circulitos gris, tiene una baja resolución, quiere decir, lee de pasos más grandes en pasos más grandes. Lo podía atribuir yo a la regla que está abajo, ¿sí? Gracias, Milton. ¿Será exacto o será preciso? ¿Sí? En este caso, yo puedo decir que es un equipo preciso, pero poco exacto, ¿sí? Por último, tenemos el instrumento que se representa o que la resolución se representa en los círculos que están rayaditos y podría decir yo que tiene una baja exactitud y una baja precisión. Ese instrumento será adecuado para mi proceso. Eso es lo que yo debería pensar todo el tiempo, ¿sí? Lo otro es el intervalo de exactitud. Existen fabricantes que definen cualidades de exactitud o que definen las cualidades de los instrumentos de medición por rangos de trabajo, ¿sí? La imagen que se ve, que se alcanza a visualizar ahí, entonces nos dice que ese equipo tiene una exactitud de 0.01 desde menos 80 hasta los 199.999 grados Celsius. Pero por encima de ese valor, hasta los 660 grados Celsius, mi equipo pierde exactitud, ¿sí? Es de más o menos 0.02 grados Celsius, más o menos 0.0015% de la lectura desde 200 grados Celsius hasta 660 grados Celsius, ¿sí? Estos intervalos de exactitud pueden estar dados por valores constantes, como por ejemplo más o menos 5 voltios, más o menos 5 dígitos de la lectura, más o menos 3 grados Celsius, más o menos 2.2 grados Fahrenheit, tal cual, valores constantes, ¿sí? También puede ser esos intervalos dados de manera proporcional, ¿sí? Es decir, esto se ve mucho en los manómetros y es que sea el 5% de la lectura, por ejemplo, o el 1.6% del fondo de la escala o full escala como tal, ¿sí? Ecuaciones lineales que nos van a hablar de más o menos un 5% de la lectura, más o menos 1.2 grados Celsius de la lectura. Entonces hay fabricantes que nos hablan de los intervalos de exactitud de esa manera, ¿sí? Muchachos, aquí entonces lo que les quiero hacer referencia, lo que les quiero mostrar es que
la corrección, el error de un instrumento se puede corregir, ¿sí? Pero la incertidumbre no. Siempre vamos a tener en cuenta la incertidumbre, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, digamos, en la gráfica, nosotros tenemos un valor de referencia, el cual está representado en un color rojo, en una línea de color rojo, ¿sí? Supóngase que son 100 gramos como tal, ¿sí? 100 gramos es su pesa, es una pesita de 100 gramos, esa pesa tiene un certificado de calibración y tiene una incertidumbre asociada y tiene un error de medición como tal. Recuerden que la corrección numéricamente es el inverso al error, siempre va a estar con signo contrario al error. Es decir, si yo tengo un error de más 5 grados Celsius, la corrección sería restar 5 grados Celsius, ¿sí? A ese proceso. Entonces, se va convirtiendo la incertidumbre en el parámetro más importante en la selección de un instrumento de calibración. Y me van a decir, pero Juan, es que nosotros no estimamos incertidumbre. Nosotros no estimamos incertidumbre, nosotros no tenemos en cuenta la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nuestro proceso está mal definido si no tenemos en cuenta la incertidumbre. No, realmente no está mal definido. Lo que pasa es que sería ideal y se puede mejorar siempre y cuando tuvieran en cuenta la incertidumbre, ¿sí? No es bueno tener un instrumento con alta incertidumbre, ¿sí? Porque eso significa mucha duda en la medición. Yo puedo tener un equipo que tenga un error gigante y una incertidumbre pequeñita, ¿sí? Yo puedo corregir ese error gigante y dejarlo, es como si yo físicamente estuviera corriendo esta figurita o esta gráfica de la distribución normal hacia el valor de la referencia. Yo estaría corrigiendo todo y lo único que me quedaría a mí de error, no, lo último que me quedaría a mí de duda sería la incertidumbre como tal y los márgenes de tolerancia, los límites de tolerancia los debería definir de acuerdo a esa incertidumbre de medición, ¿sí? Por aquí entonces yo tengo unas diapositivas asociadas a cómo puedo yo definir o estimar la probabilidad de conformidad de un instrumento antes de comprarlo, ¿sí? Y eso se basa en el análisis previo de una suposición de incertidumbre, ¿sí? De la incertidumbre esperada de mi equipo. Yo puedo estimar una incertidumbre esperada de mi instrumento sin haber comprado mi instrumento como tal, ¿sí? Entonces, yo debería entonces pensar, listo, vamos a definir algo en este momento. Yo necesito medir piezas con un pie de rey, ¿sí? Y necesito en mis especificaciones, en mi tolerancia, yo tolero que mis piezas estén desviadas 0.1 milímetro como tal. 0.1 milímetro como tal, ¿sí? Los pie de rey digitales tienen capacidad de medir 10 veces mejor a esa tolerancia, sería 0.01 milímetros, ¿cierto? Entonces, todos los instrumentos de medición van a generar duda o incertidumbre por la resolución. Entonces yo podría decir, voy a mirar si yo compro un pie de rey digital, la incertidumbre asociada a ese pie de rey va a ser adecuada a mi proceso. Entonces, yo estoy pensando en un supuesto, ¿sí? En la resolución del instrumento. La resolución del instrumento me va a entregar a mí duda. Entonces, sería uno de los factores a tener en cuenta para la definición de mi proceso. Entonces, yo podría estar esperando de mi pie de rey una incertidumbre por resolución. Entonces ya estoy pensando en ese factor. El otro factor es que si yo quiero garantizar mis mediciones, yo debería tener ese pie de rey calibrado, ¿sí? Entonces yo me puedo ir a buscar dentro de la página del ente que otorga reconocimiento o dentro de la página de ONAC aquellos laboratorios que calibran pie de rey y empezar a buscar
¿cuál sería el laboratorio que menor incertidumbre me pueda ofrecer? Entonces ya yo estoy contemplando dos fuentes de incertidumbre para mi proceso como tal, sin haber comprado mi instrumento, ¿sí? La resolución del instrumento y el CMC o la incertidumbre de calibración. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es que ya yo tengo que empezar a pensar en el fenómeno como tal y suponer que todos esos equipos no van a funcionar igual, ¿sí? El CMC de un laboratorio, la capacidad de medición y calibración de un laboratorio está definido como la como la menor incertidumbre que puede emitir con el mejor dispositivo encontrado. Es decir, que yo como cliente de un laboratorio de calibración debo preguntarme, ¿mi instrumento tiene las mismas capacidades o características metrológicas con las cuales ese laboratorio encontró su CMC? ¿Qué tal si yo mandando a calibrar mi instrumento no recibo esa incertidumbre? Debe ser mayor, debe ser menor. Entonces yo podría comunicarme con los laboratorios, venga, ¿cómo definió usted su CMC? ¿Qué características meteorológicas tenía su equipo? Usted me podría garantizar esa incertidumbre de medición si yo le mando ese instrumento. Entonces, cada laboratorio tendría que estar en la obligación de decirte, no, mira, ese instrumento mínimamente te va a entregar esta fuente, te va a entregar este valor de incertidumbre, contemplando únicamente los factores que tienen que ver con tu instrumento, ni siquiera los resultados de la medición como la repetibilidad, como la histéresis o como el error de AVE, ¿cierto? Entonces, hay muchos factores que contemplan los laboratorios para poder estimar la incertidumbre. Entonces, vos podés hacer función o podés hacer uso de esa incertidumbre como tal para predecir qué tanto te puede afectar en tu proceso. Entonces, por ejemplo, ya aquí tengo el cálculo de probabilidad de conformidad, ¿sí? Entonces, eso se hace utilizando la distribución normal estándar, que es una función en Excel súper fácil, donde yo puedo decir, ¿cierto? ¿Cuál es el límite de tolerancia superior o inferior? Entonces, yo defino dentro de mi proceso cuál es la tolerancia, ¿sí? Si es superior o inferior, o si es bilateral, por el contrario. ¿Cuánto es el error de medición asociado y cuánto es la incertidumbre típica combinada? Entonces yo necesito partir de supuestos. Yo puedo hacer, partiendo de mi proceso como tal, una suposición y decir, siempre tomar el peor de los casos, es decir, sobreestimar lo que se viene. Decidir, vea, si ese instrumento que está nuevo, que es un pie de rey, está desviado 2 divisiones de escala, puedo tener esto. Mi tolerancia es tal. Y la incertidumbre que voy a obtener, si llamé al laboratorio y me la mantienen estanta, yo puedo encontrar una probabilidad de conformidad en mi instrumento y así asociarlo a mi proceso. Entonces, ¿cuál es el riesgo como tal que se tiene de no conformidad de mi instrumento? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo facilito, ¿sí? No el ejemplo que está ahí porque con certeza no vamos a tener esos valores, pero sí lo quiero llevar a cada uno. Yo quisiera que cada vez que alguna de las personas que esté viendo el webinar saque como uno de los ejemplos prácticos que tenga dentro de su proceso y encontrar la probabilidad de conformidad de un instrumento nuevo como tal, ¿sí? El riesgo asociado a esa regla de decisión, porque realmente estamos hablando de una regla de decisión sobre la determinación o la selección adecuada de un instrumento, el riesgo asociado siempre es el 1 menos la probabilidad de conformidad, es decir, la probabilidad de no conformidad sería el riesgo asociado a esa elección, ¿sí? Es decir, si yo estimo o calculo la probabilidad de conformidad de un instrumento y me da el 95% de conformidad, quiere decir que el riesgo asociado a que ese equipo no me cumpla es de un 5%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de conformidad es una herramienta muy poderosa siempre y cuando yo tenga bien definido lo que es una tolerancia o que yo sepa cuánto puedo resistir. Puedo tolerar en mi proceso, que yo diga, el equipo me está entregando un error de 2 divisiones de escala. Yo el error lo puedo corregir, la incertidumbre no. Entonces se va volviendo un factor determinante la incertidumbre. Yo puedo tener una balanza que tenga una desviación de 20 kilogramos, pero yo sé cuánto es la desviación, yo lo puedo corregir matemáticamente.
En cambio, la incertidumbre es una probabilidad. No sé si va a estar aquí o va a estar acá, dónde va a estar ese valor. Yo eso no lo puedo corregir, en cambio el error sí. Entonces, llegando muchachos como al final de esta charla, espero que haya sido pues de bastante utilidad, es que yo puedo suponer parámetros, puedo jugar bajo supuestos, teniendo muy bien definido las tolerancias, los errores que voy a tolerar y haciendo un estudio exhaustivo de la incertidumbre que yo puedo obtener de mi instrumento y calcular una probabilidad de conformidad para aquellos equipos, asociando que la probabilidad de no conformidad de mi instrumento es el riesgo que yo voy a aceptar o que yo voy a tener como consecuencia en esa decisión que yo voy a tomar. ¿Sí? Algunos de los documentos normativos en los que nos basamos nosotros o en los que se toman decisiones es la norma JCGM, 106 de 2012, y es, digamos, que va a ser la evaluación de datos de medición. ¿Qué va a hacer eso? Esa norma te va a hablar de cuál es el papel que tiene la incertidumbre de medición en la declaración de conformidad de un instrumento. Entonces, lo primero que yo debería tener en cuenta es qué equipo es conforme para mi proceso y qué equipo es no conforme para mi proceso. ¿Sí? Y por otro, está la guía para establecer declaración de conformidad o reglas de decisión para la declaración de conformidad. ¿Sí? Les agradezco, la verdad, pues he estado como alejado, no he escuchado preguntas, no he leído preguntas. Quisiera, por favor, que Milton o Augusto me hicieran para saber aquí cómo ha parecido la charlita. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, que han estado acá presentes. Y bueno, tenemos acá, nos están acompañando personas de Chile, de Venezuela, de Colombia, de México. Si tenemos de otros países, bien pueda aquí en el chat nos lo pueden notificar. Y tenemos algunas preguntas para Juan Carlos, del cual pues voy a compartirlas acá para solucionarlas. Tenemos una pregunta de John González. Dice, ¿hay procesos interrelacionados que no interactúen en metrología? John, hay procesos interrelacionados que no interactúen en metrología. La verdad no entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrías de pronto formularla de otra forma en la que yo pueda comprenderla? La verdad no entiendo, hay procesos interrelacionados que no interactúen. Realmente, si estoy hablando o definiendo algo interrelacionado es porque interactúan entre sí. En metrología hay pues realmente lo que hay que empezar es en covarianzas y correlaciones entre magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, las magnitudes de influencia, si vamos a hablar de metrología, yo debería pensar siempre en qué magnitudes me van a influir en mi medición, ¿sí? Eso se llama las correlaciones que hay entre las magnitudes. De hecho, se trata de eso, de definir muy bien el mensurando y saber qué está relacionado en mi proceso, qué puede afectar mi medición, tenerlas en cuenta para poder controlar esa incertidumbre o estimar esa incertidumbre, aplicando ley de propagación de errores y de incertidumbre. Pero, pues, por lo que leo, de pronto interrelacionados, que no interactúen. Asumo que todo lo interrelacionado interactúa. Tenemos otra pregunta también de John González, en el cual nos indica, ¿cómo defines el alcance de un sistema de medición? ¿Cómo defino el alcance de un sistema de medición? De acuerdo a mi necesidad.
¿sí? Si yo voy a calibrar equipos o a medir, digamos, metales en fundición, yo debería llevar mi mente o definir el alcance con que voy a medir altas temperaturas, ¿sí? Debería tener en cuenta cuál es el valor máximo que voy a medir, cuál es el valor mínimo que voy a medir, y de allí tomar un rango, ¿sí? Ese rango me podría, siempre es sano que yo tenga márgenes de seguridad o zonas de seguridad. No podría de pronto, voy a hacer un ejemplo, estoy diciendo algo que me voy a inventar, me disculparán si no es el dato. Voy a decir que el hierro gris funde a 1500 grados Celsius, ¿sí? Y que en mi planta fundimos hierro y aluminio. El aluminio funde, no sé, a 660 grados Celsius. Entonces, si yo no voy a medir nada más por debajo del punto de fundición o tener control de ese aluminio fundido, yo podría tener un equipo que mínimo empiece entre los 200, 400 grados Celsius, ¿sí? Y que máximo llegue hasta los 1800, 1700 grados Celsius, teniendo un margen que me pueda asegurar, ese rango que me pueda asegurar las mediciones que yo tenga, ¿sí? Entonces, definir un alcance puede basarse en el rango de lo que yo necesite medir, ¿sí? El instrumento que yo vaya a medir tiene que tener el rango de medición definido por ese alcance como tal. Bueno, tenemos otra pregunta de un amigo de la casa, que es Luis Albeiro Queira, del canal de Metrología Fácil. Nos dice, ¿y cómo se garantiza ese conocimiento profundo del proceso de medición? Me gusta esa pregunta porque dentro de este ámbito, señor Luis, le agradezco la pregunta. ¿Cómo garantizar ese procedimiento, ese conocimiento profundo? Lo primero es que, digamos, bajo la norma, bajo el esquema que nosotros manejamos, que es una norma para demostrar la competencia para realizar actividades de calibración o ensayo, existen varios factores dentro del numeral del personal, ¿sí? Entre ellos es el conocimiento técnico, la experiencia, la formación. Entonces, son parámetros que deben ser, lo voy a decir, haciendo como una analogía un poco burda, y es, esa plantita hay que regarla, entonces hay que capacitar al personal, hay que regalarle al personal conocimiento, hay que enfocar a que esa persona conozca la importancia de lo que está haciendo, hay que generarle conciencia a esa persona de los riesgos o de lo que está perdiendo la empresa o de lo que está generando que esa persona no tenga conciencia de esa actividad que está realizando, ¿sí? Voy a hablar un caso puntual. Si yo no tengo certeza o si yo no tengo claro qué es lo que yo estoy haciendo, fácilmente no tengo la intención de hacerlo bien, ¿sí? Muchas veces he escuchado, pues, entrénelo para lo que lo debe entrenar. Que sea un metrólogo que tome datos. Realmente un metrólogo que tome datos no debería llamarse metrólogo, y me van a disculpar, porque es que el metrólogo debe ser esa persona que analiza absolutamente todo el entorno antes de realizar la medición, que cuando está realizando la medición es capaz de mirarse a sí mismo y decir, hey, estoy haciendo algo mal, tengo que corregirlo, que aparte de el compromiso con tu proceso, con vos mismo, de que esas mediciones sean verdaderas y que sean adecuadas para tu. ¿Cómo se puede garantizar ese conocimiento, señor Luis? Mostrándole la importancia a cada persona que lo realiza. Realmente, cada persona en este mundo vino a hacer algo, y cada persona que ejecuta una actividad debe ser consciente de que esa actividad está generando algo positivo en el mundo. A lo que quiero llegar es que si la persona es consciente de esa actividad que está haciendo, fácilmente va a llegar a un conocimiento profundo. Realmente la experiencia no se improvisa y no se va a ganar
con formación técnica, con formación especializada, con formación académica, ¿sí? Es el caer, es el que le jalen a uno las orejas, es el que lo corrijan a uno, las situaciones donde personalmente considero que son de aprendizaje, ¿sí? Es ser muy consciente de lo que se está haciendo y pensar de que eso que se hace genera algo de valor. Para mí es eso. Sí, bueno, yo aprovecho esta oportunidad. Hace poco nos dimos cuenta de que es el nuevo presidente del grupo de termometría del SIM, del Sistema Iberoamericano de Mediciones, el físico Ciro, el cual siempre aporta, está en los subgrupos, ha creado contenido de valor, y creo yo que esto es una muestra fehaciente de lo que decía o de lo que nos comenta Juan Carlos, y es esa pasión por la metrología, cómo se extiende y trasciende a nivel mundial. Entonces queremos hacerle esta mención especial al físico Ciro. No sé si nos estará viendo o si nos vea más adelante, pero muchas gracias por esos aportes al crecimiento del mundo metrológico y la cultura metrológica. Vamos a buscar otro por acá. Por acá nos escribe Luis Albeiro. Nos dice, si están interrelacionados es porque hay correlación y por tanto interactúan. La pregunta estaba mal formulada. Muchas gracias, Luis Albeiro, por ese aporte. Y bueno, igualmente otro amigo de la casa, otra persona que también es un orgullo de Colombia, el cual también estuvo presente en un simposio representando a Latinoamérica en Europa. Estuvo en España, siendo uno de los ponentes también. Felicitaciones por estos aportes a la metrología. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, más inquietudes. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado en este proceso, por estar acá con nosotros y seguir acompañándonos en este webinar. Estamos buscando realizarlos quincenalmente, de tal manera de que aquí en la parte de abajo pueden ver por dónde nos pueden contactar, pueden ver las redes sociales, pueden ver las páginas web de Metro Global, iMetrology, Cardinal Weighting Colombia, del cual siempre estaremos presentes, atentos a poder solucionar sus dudas, inquietudes y poder aportar al crecimiento de la metrología. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Milton, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato generar espacios como este. Pensaría yo que son necesarios porque todos los días se acuesta uno aprendiendo algo nuevo, ¿vale? Agradezco a todos y cada una de las personas que estuvo presente, a los que nos van a ver en el futuro, a los que nos van a apoyar. A Milton, a iMetrology, al Grupo Cardinal Weighting Colombia y a Metro Global como tal, que no solamente es un laboratorio de calibración, sino que es una escuela de información. Muchas gracias, que tengan buena tarde y que estén bien. Que Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias a todos.
20. Bueno, y el estudio